con nosotros trayendo el estudio de hoy, Freddy y Marisa, Marisa y Freddy. Amén. Bueno, el título de este estudio se llama El coraje como parte de la virtud cristiana. Y bueno, en la lectura base tenemos en segunda de Pedro 1:5 que dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Nosotros podemos ver que la fe, que es un don de Dios, Pedro nos insta a que le agreguemos, a añadirle virtud. Todo lo demás, de la fe en adelante, todo lo demás que nosotros debemos añadir, valor, coraje, honestidad y muchos atributos del ser humano para hacer el bien, es nuestra responsabilidad. El Señor nos da la fe para que nosotros nos movamos en fe. Él nos va a llenar de su Espíritu Santo, nos va a guiar, nos va a llevar al conocimiento, ¿no? La fe viene por el oír la palabra. Según la Biblia, es una palabra que se usaba en el antiguo, en el griego, ¿no? Era la palabra arete. Esto que yo les estoy relatando es parte del estudio, pero voy a hacer una extensión en algunos versículos para poder comprender de qué se trata el coraje, por qué llegamos al coraje, ¿no? Nosotros podemos recibir la fe como don de Dios para salvación, como decía recién, pero todo lo demás es nuestra responsabilidad. Y acá le estamos agregando el coraje como virtud. Virtud es una palabra que el significado es todo aquello que sirve para hacer el bien. No existe la virtud mala. Todo lo que no sea virtuoso es para maldad, es pecado. Por ejemplo, en el diccionario, si lo buscamos, vamos a encontrar que las plantas tienen ciertas virtudes. Una planta medicinal tiene una virtud y sirve para eso. No sirve para enfermar. Si se saca un medicamento o una infusión para sanar, es precisamente para eso. Por eso la palabra virtud es muy especial. Y el agregarle coraje, ¿no? Nos dice que agregarle, primero, fe, que es un don de Dios. Virtud, que acá Pedro nos dice agregar, a la fe agreguenle virtud. Y ahora le tenemos que agregar coraje a la virtud, que es lo que nos va a permitir movernos. Hay muchos personajes en la Biblia que yo voy a mencionar algunos, como el caso de Gedeón, el caso de David, el caso de Josué y Caleb, que tuvieron que tener mucho coraje. Bueno, el apóstol Pedro exhorta a todos los cristianos a añadir a nuestra fe virtud. Vosotros también, dice en segunda de Pedro, ¿no? Poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. La fe es un don de Dios que viene por el oír de su palabra, la virtud viene por nuestra acción ejecutada sobre la fe. Pero esa acción, por ser nuestra, debe ser regida y regulada por el conocimiento de la voluntad del Señor. Tenemos que conocer la voluntad del Señor. No basta con conocer la palabra, que es el conocimiento de la palabra de Dios, el manual del usuario, es nuestra guía, es nuestro alimento. Pero tenemos que conocer también la voluntad de Dios, hacia dónde tenemos que ir. Generalmente cuando tenemos que evangelizar, en dónde Dios nos va a poner para hablar y qué palabras va a poner en nuestra boca. Tenemos que estar perfectamente alineados con Él, algo que muchas veces a mí personalmente me cuesta porque con toda la vorágine del trabajo, de las cosas, de los problemas, pero como digo, siempre, siempre gana Dios. Siempre cuando viene la respuesta, si bien es algo que nosotros no podemos tocar, porque en lo espiritual es un plano en el que nosotros muchas veces no podemos expresarle a la persona normal, a la persona común, al natural que lo vea, porque no puede hacerlo, no tiene el conocimiento.
Por eso ahí justamente dice ser diligente, debemos ser diligentes. O sea, debemos ser capaces de hacer las cosas con mucho esmero, ¿no? Ser rápidos, si nos piden algo, hacerlo. Por eso, Freddy, cuando hablaba del evangelismo, muchas veces cuando nosotros hacíamos evangelismo, nosotros decíamos, aquí, eso es ser diligente, ir rápido. Bueno, eso es lo que quería agregar un poquito con lo que decía Freddy. Bueno, otro punto. Dice la Biblia Plenitud que muchas cualidades humanas, tales como el amor, el gozo, la paciencia, la amabilidad, la misericordia y el coraje, pueden ser hasta cierto punto el fruto de nuestro propio esfuerzo. Si alguno puede buscar por ahí Efesios 5, 28 y 30, y otro que busque Primera de Tesalonicenses 5, 16. Efesios 5, 28 al 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto habla del amor. Tesalonicenses. Estad siempre gozosos. Esto habla del gozo. Son virtudes, ¿no? Son virtudes que debemos ir incorporando. O sea, hablamos del amor, hablamos de gozo, hablamos de paciencia, hablamos de amabilidad, pero también hay otros ejemplos, como la honestidad, la generosidad, la lealtad, la tolerancia, el respeto, la fortaleza, la templanza, la paciencia, la amabilidad. ¿Cuántas virtudes hay para incorporar el creyente? Y eso es lo que justamente tenemos que diferenciar con lo que nos dice la palabra al comienzo. Añadir, tenemos que incorporarle esa responsabilidad nuestra de trabajar en cada una de esas áreas, porque de por sí son las cosas que muchas veces nos cuesta, porque no es fácil tener paciencia, no es fácil ser sereno, y bueno, esas virtudes tenemos que irlas ayudando con la fe y agregándola y también con el conocimiento en Cristo por el oír en la palabra, ¿no? El escucharla, el estudiarla, el escudriñar, el profundizar la palabra, también nos va a ayudar a tener el conocimiento en Cristo. Primeramente esta carta, la segunda carta que está escrita Pedro, se la escribe justamente a las iglesias del Asia Menor, porque eran iglesias que también habían participado en el comienzo de Pentecostés y se habían vuelto a sus lugares, ¿no? Y se iban llenos y gozosos de estas palabras que habían aprendido y que habían sido llenados por el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés. Por eso es que Pedro en esta segunda carta los insta a tener virtud, ¿no? Y a tener valores incorporados como cristianos, porque, como dice la palabra, nosotros somos cartas leídas a todas las personas. Nuestro comportamiento es responsabilidad nuestra ante la gente. Paciencia, ¿no? En Santiago 1, del 2 al 4, y voy a pedir que alguno busque Romanos 5, del 1 al 5. Todavía no ingresamos a la parte del coraje, estamos en las cualidades humanas, en las cualidades que tiene que tener un cristiano. Por ejemplo, en paciencia dice en Santiago, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Recién hablábamos del gozo, estar gozosos. Es muy difícil
Es muy difícil estar gozoso cuando uno se encuentra en prueba, en una situación determinada, en tribulación, en persecución, como han vivido en aquella época. Y aunque hoy también, porque muchas veces depende del lugar donde te plantes a predicar, te dejan o no. Yo he tenido experiencia de más de una vez estar predicando en la calle, para ganarme con los atributos que el Señor me dio, con el don que Dios me dio, con mis, digamos, mis cualidades humanas, y estar alabando al Señor y tratando de predicar una palabra, y tenés una hinchada de barra bravas que se te ponían a gritar al lado, no te dejaban predicar. Entonces, había que tomar mucho coraje y estar gozoso, porque decir, bueno, Señor, vos que hiciste esto, yo lo voy a resistir y voy a seguir. Vamos a seguir hablando de la vida de Pedro, porque él también dijo, yo no te voy a dejar, le dijo al Señor, y se viene algo muy interesante en cuanto al coraje. Pero vamos con la paciencia, que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y el que tenga Romanos 5:1-5, si lo puede leer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. Tremendo. Esto es increíble, como en este tiempo que hemos estudiado esta enseñanza, que sabemos, los cristianos, los que amamos al Señor, que cuando empezamos a buscar, a la larga, toda la Biblia señala a Cristo. Y cuando hablamos de Cristo, lo encontramos en toda la Biblia. Entonces, verdaderamente para nosotros, le confesamos que fue un trabajo que tuvimos que frenar, porque nos ramificábamos para, digamos, si no sosteníamos la palabra coraje, fe, virtud. Es maravilloso este estudio. Yo me recordaba de la clase pasada y digo, wow, cuántas cosas que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Y una de las cosas que yo pude ver acá, que Santiago dice, cuando os halláis en diversas pruebas, y es algo que, sinceramente, gracias a este estudio y a esto que pude ver ahora, hemos aprendido que la palabra prueba está en Santiago, expresa la situación que uno vive, ya sea tribulación, algún mal momento, la situación personal de cada uno, y sin embargo, en Romanos, ¿no?, que dice, justificados pues por la fe, ¡wow!, alinearse al Señor, pero habla de que la paciencia produce prueba, pero acá está hablando de la palabra prueba como la evidencia, es decir, yo viví todo esto para llegar a esto, y esto es lo que ahora soy, ahora estoy haciendo esto. Antes quizás andaba en el mundo, tuve que pasar todo un proceso de santificación que va a ser hasta el día que partamos con el Señor. Y la prueba como la evidencia, ¿no? Como cuando vas a un juicio, decir, ¿cuál es la prueba? ¿Qué prueba tenés para presentar? Para ver que esto es verdad. Y es esto, somos nosotros mismos. El coraje, tomar fuerza, tomar ánimo, cada clase que vivimos, esta es la número 40, yo la tengo con los números, ¿no?, por el tema del número 40, y precisamente me tocó a mí y a mi esposa, y claro, la prueba que va a terminar ahora en coraje,
es esto, es decir, pudimos animarnos, pudimos a pesar de cada situación tener el valor de hacer salir de nosotros lo que hemos aprendido y presentarle el Evangelio a la gente. Tuvimos que hacerlo, es muy difícil, muchas veces conversando por ahí con algún conocido lo podemos hacer, pero a veces cuando no conoces a alguien, sí que es difícil. Tenemos que tener amabilidad. Dice en Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo siempre digo que la calculadora de Dios tiene los números más grandes que los nuestros. Yo siempre pido misericordia antes de pedir justicia, porque Dios tuvo misericordia conmigo y yo pido lo mismo por los demás. Yo tuve un episodio que tuve que resolver, ¿no? Algo que sentía en el corazón con alguien. Soñé que a esa persona la había perdonado y nos habíamos perdonado. Y bueno, tuve una reunión en estos días y la verdad que la pasamos lindo. No se habló más de la situación pasada, pero tuve que tener el coraje para vencer y para enfrentar esa situación que era más una situación mía personal en el corazón que tuve que sanar. Bueno, el coraje. El resto de este estudio se referirá a esta virtud que tuvimos que agregar, ¿no? Continuando con la enseñanza de la Biblia, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos llama a una fe enérgica, que puede no resultar familiar para muchas personas, porque esos hermanos añadieron virtud a su fe. Es alentador leer acerca de hombres y mujeres que creyeron a Dios para hacer grandes cosas. Nosotros también haremos grandes cosas, hermanos, amigos. Nosotros también vamos a hacer grandes cosas en el Señor. Pero tenemos que tener coraje como virtud, y creo que todos lo tienen. Todos lo tienen. El coraje es el valor de hacer algo apasionadamente. El coraje no es algo que se podía distorsionar cuando uno dice, no, a mí esto no me asusta, a mí yo voy al frente, puedo hacer esto, no le tengo miedo. Eso es soberbia. Porque si nosotros buscamos en la Biblia, David en Siclag, cuando volvieron de la guerra, y ellos, eso lo pueden ver en 1 de Samuel 30, que no lo voy a leer porque es muy largo, ellos cuando volvieron después de ganar una batalla se encontraron que le habían asolado la ciudad, le secuestraron las mujeres y los hijos y todas las pertenencias que tenían. ¿Qué tuvo que hacer David? Se puso el efod, se puso las vestiduras santas y consultó a Dios. ¿Qué buscó? El conocimiento, ¿no? Y el conocimiento de la voluntad de Dios, como dijimos al principio. Y el Señor le dijo, sí, dale, anda que los vas a alcanzar y vas a recuperar a las mujeres, los hijos y todo el botín. Y fueron a buscarlos. Pero él dudó, como podemos dudar nosotros. Como yo he dudado más de una vez, cuando se venía esto de dar la clase, verdaderamente te corre un frío por la espalda. Porque uno no quiere decir cosas que no estén cimentadas en la palabra, ¿no? Y uno le puede dar una expresión por ahí, una percepción personal, una aplicación en la vida. ¿Qué es lo que hacemos? Es el manual del usuario y nosotros nos orientamos a través de ello. Y otro personaje fue Gedeón, que también él dudó. Él dijo, bueno, si cuando le habló el ángel de Jehová, ¿dónde estaba Gedeón? Estaba sacudiendo trigo escondido, porque los madianitas le robaban. Y Gedeón dijo, ¿yo qué voy a hacer? No, pero vos vas a liberar al pueblo. No, pero ¿y cómo sé que esto es verdad? Dice, bueno, mirá, nos mandó Dios, porque era el ángel de Jehová el que había llegado para hablar con Gedeón. Entonces Gedeón dudó y dijo, mirá, yo voy a poner un vellón de algodón y si hay rocío y amanece seco, bueno, te creo. Pero no le alcanzó. Al otro día lo hizo al revés.
Si amanece mojado y todo lo demás seco, bueno, ahí te creo. Y sin embargo dudó y pudo probar, ¿no? Y conocer la voluntad de Dios. Dijo, bueno, entonces sí, esto viene de Dios. Muchas veces a nosotros nos pasa que dudamos, tememos. Yo estaba pensando en estos días cómo está la situación del país, quiénes nos gobiernan. Es algo que no puedo dejar pasarlo por desapercibido, porque yo veo que quienes nos gobiernan no son personas que sigan a Cristo. No puede ser que un expresidente no conozca al Padre Nuestro jurando sobre los santos evangelios y todos los demás parecidos, ¿no? Hasta dan enseñanzas en los noticieros porque lo hemos visto. Y digo, cuánto coraje que tenemos que tener para ir a predicarle a la gente y a los gobernantes. Yo pienso en mi compañero de batalla que tengo cerca, que lo tengo acá arriba a la derecha, a Hernán, que cuán difícil que es en el momento que Dios nos mande, porque fuimos llamados para eso, para unirnos para eso, para prepararnos y para poder expandir el Evangelio y ganarnos, como lo hacía Pedro, ganarnos la estimación pública. Primera de Timoteo 3:7, si alguno lo puede encontrar. Lo de Gedeón está en Jueces 6:12, el que quiere anotarlo. Y justamente ahí el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ya lo llamaba a Gedeón varón esforzado y valiente. Y muchas veces el Señor nos llama a que debemos ser esforzados y valientes en este camino, en este andar en Cristo. Porque se nos van a presentar situaciones en las cuales nosotros, con nuestro testimonio, con nuestra conducta y comportamiento, somos los que vamos a dar el mensaje de fe, el mensaje aprendido del Evangelio de Cristo. Gedeón estaba escondido y sin embargo esforzado y valiente. O sea, que tuvo que tomar valor a pesar de, ¿para qué? Para poder vencer el miedo. Para poder vencer en la batalla que se le iba a presentar adelante. Primera de Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del adversario, del diablo. Ahí está. Pedro nos impulsa a añadir virtud a nuestra fe. Nos está impulsando a añadir a nuestra fe cualidades que nos ganen la estimación pública. Entre esas cualidades se encuentra el coraje. Porque la gente nos va a recordar, pero si cometemos errores que podemos prevenir, que podemos evitar, ¿para qué? Porque todos podemos acordarnos que Pedro lo negó al Señor. Y siempre, como nosotros vamos a predicarle a las personas, a gente del pueblo, a gente que no conoce a Cristo o a muchos apartados, cuidar nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque tenemos que ganarnos la estimación pública. Porque ante cualquier error nos van a señalar con eso que hicimos mal. Pedro es mayormente recordado por haber negado a Jesús 3 veces, ¿no? Van a juzgar nuestras actitudes. O por haberse hundido en el mar, por apartar la mirada de Jesús, por distraerse. Dice la palabra que mirando los vientos no se ven. Se puede ver las olas que salpican el agua, pero los vientos no se ven. Quizás se escuchan. Y él hizo un paso sobre el agua y luego se hundió. Ahora, a David le pasó lo mismo. Cuando David vio que venían ganando, que estaba todo bien, se tomó unas vacaciones del tejado, ¿no? Y después nace el Salmo 51, por lo que pasó con Betsabé. Y Dios no le permitió que el hijo del pecado se desarrollase.
Después vino Salomón, pero lo tuvo que padecer en una distracción. Lo mismo le pasó a Josué. En el libro de Josué, ¿no? Ya todos conocemos que cuando Moisés mandó a los 12 espías, solamente dos fueron los que vinieron con las buenas nuevas, las que dijeron vamos a la batalla que los vamos a conquistar. El resto no se animó. ¿Por qué? No pudieron vencer el miedo. No pudieron tener coraje para ir a tomar la tierra que Dios les mostró. Las uvas dicen que eran gigantes. Y sin embargo, solamente dos, de los cuales a uno de ellos, a Josué, Dios le habla en el libro de Josué, tres veces le dice que sea valiente, que se esfuerce y que sea valiente. 3 veces le dijo. O sea, muchas veces el Señor nos dice y nos achaca y nos dice una y otra y otra y otra vez, porque eso lo vivimos, ¿cuántas veces? Todos los miércoles. Lo vivimos en el para allá, lo vivimos cuando compartimos con los hermanos, cuando nos comparten una palabra. Todos los días el Señor nos está diciendo que nos esforcemos y seamos valientes. ¿Para qué? Para no bajar los brazos y no desistir de lo que Dios nos encomendó que hagamos. De hecho, Josué también se sufre un resbalón en Jai, cuando dijo, venimos ganando, no pasa nada, mandemos a estos poquitos, total, la batalla la vamos a ganar, si somos los mejores. Y sin embargo, del otro lado se le presentó un pueblo que parecían perros rabiosos, me los imagino a los gritos mordiendo para defenderse y perdieron la batalla. Por un pequeño desliz. O sea que el coraje es algo que tenemos que entrenar todos los días. Se lo dice una persona que yo muchas veces me levanto con miedos. La situación natural, diría, porque lo que vivimos hoy se vivió hace miles de años y es siempre lo mismo. Y es siempre lo mismo y quienes gobiernan son siempre los mismos. Es el mismo Nerón, el mismo Roma, el mismo todo, es siempre lo mismo, la opresión. Cuando hablamos de Pedro, ¿no? Que yo decía que fue recordado, ¿no? La gente juzgaba las actitudes, ¿no? Nos acordábamos que casi se hundió en el mar, negó 3 veces a Jesús, o por haber escuchado de labios de Jesús las duras palabras, apártate de mí, Satanás, cuando Pedro le dijo, Señor, no te conviene a vos, estaba reconviniendo, le dice la palabra, ¿no? El Señor es nuestro Señor, Jesús, Él sabía lo que tenía que hacer. Él en su momento, cuando oró de la forma más amarga, cuando dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, Él asumió el compromiso. Y ya sabía cuál era el conocimiento de la voluntad de Dios. Pero también en ese momento, como persona, como humano, siento yo a mí no entender todavía tanto, él quizá hubiese querido no pasar por esa situación. Pero a pesar de todo, Pedro le decía, no vayas, y total, lo digo parafraseando, ¿no? Sin embargo, Pedro fue el discípulo con mayor coraje. Su evangelio, dictado a su hijo espiritual Juan Marco, en Primera de Pedro 4:13, si alguno la puede leer. Primera de Pedro 5:13. 4:13. Perdón, 4:13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Tremendo, gozarse en los padecimientos para gozarnos también en la alegría, quiere decir luego de pasarlo. El evangelio escrito por Juan, su amigo,
que vivió junto a él la mayoría de los hechos importantes que experimentaron junto a Jesús, y también después de la ascensión del Señor. El libro de la historia de los Hechos de los Apóstoles, donde narra impactantes actitudes de coraje de Pedro, ¿no? Como parte central, comenzaremos recordando que Pedro tuvo el coraje de dejar todo por Jesús. Tarea que cuesta. Muchas veces yo me he preguntado, ¿estoy haciendo lo correcto? Porque fui dejando todo. Hoy me doy cuenta que estamos los dos solitos con el Señor, leyendo la palabra, yo trabajando, mi esposa haciendo manualidades, cosas, pero no hacemos más que eso y el Señor. Es decir, que fuimos dejando cosas y todavía tenemos muchas cosas que dejar, cosas del corazón también que sanar, que dejar para seguir completamente al Señor. Sí que lo seguimos, claro que lo seguimos. ¿Tenemos coraje para seguirlo? Y creo que sí. Ahora, si pasara algo como vivieron en la antigüedad, que fueron persecuciones, es ahí donde verdaderamente sentiremos si tenemos el valor, el coraje, ¿no? Agregado a nuestra como virtud, ¿no? A la fe, si tendremos esa capacidad. Yo he oído muchas veces decir, si acá pasara algo, yo doy la vida por fulano, por mengano, por el Señor, y sin embargo hoy ni siquiera están en el camino. Nosotros quizá más humildemente fuimos digiriéndolo de a poco, pero hemos tomado coraje para seguir avanzando, para seguir adelante. Lo que Pedro también le quiere decir es como una guía práctica, ¿no? Que nos debemos que gozar. Él le daba esperanza a la gente, seguimos que diciendo, ¿no? De las personas que estaban en Asia Menor, dándole la confianza sabiendo que habían doctrinas de distintos lugares y gente pagana, ¿no? Que se tenían que enfrentar. Muchas veces nosotros también nos enfrentamos sin confrontarnos con gente que no conocen de Cristo, no creen o directamente no creen en Dios. Y tienen sus costumbres, y nosotros tenemos la nuestra, como el de orar, la comida, ¿no? Como el de bendecir. Muchas veces entramos a un lugar y le decimos Dios te bendiga y nos miran porque tenemos esa amabilidad de bendecir, porque sabemos que nosotros somos canal de bendición en donde entremos. Por eso dice que lo que pise la planta de nuestro pie van a ser de bendición. Y eso es lo que tenía Pedro. Muchas veces nosotros hablamos mucho de Pablo, hablamos poco de Pedro y hablamos más de Pablo, porque parecía que Pablo hizo cosas más. No, Pedro hizo un montón de cosas. Pedro fue la persona que animaba a esa gente de Asia Menor, a esas iglesias que también habían visitado con Pablo, y él les quería poner esperanza y que pusieran la esperanza en todo lo que habían recibido en ese tiempo de Pentecostés, en ese nuevo cambio de vida que tenían en la fe, en haber conocido a Jesús a través de ello, en haber conocido que tenían un plan de salvación, en haberse sentido salvos. Eso en ser obediente, en tener ese temor a Dios, todo eso es como que lo alentaba, que a pesar de las pruebas y a pesar debíamos gozarnos, ¿no? Que muchas veces es difícil gozarse en medio de los momentos de dificultad, pero porque en eso trabaja mucho la paciencia en nuestra vida. Nosotros la ponemos por ejercicio, porque recordemos que son virtudes del ser humano, y los apoyamos en la fe en Cristo, y eso hace que sume a nuestro conocimiento en el amor de Dios. Y es así como que me encantaba Pedro lo que hace, porque es lindo cuando te animan. Y hay personas que nosotros conocemos, o yo, por ejemplo, mi hermana,
que Patricia, todo lo que yo le cuento, ella me lo relaciona con la palabra de Dios y me anima, ¿no? A pesar de la situación que uno está viviendo, que hay personas que tienen esa gracia de Dios, pero tienen mucho camino en el Señor también, muchos años vivido en el Señor, y fue aprendiendo. Entonces por ahí me dice, Mari, ya es bueno dejar esto, dice, y tomarnos de esto otro, porque el Señor nos va a llevar, dice, a lo mejor, a la vida eterna. No, nosotros no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a lo eterno, ¿no? Entonces hay gente que te anima y te levanta ese ánimo. Nosotros debemos ser esas personas de ánimo pronto, por eso debemos ser dirigentes, ¿no? De todo lo que sea para el Señor, ser dirigentes. Si alguno puede buscar Marcos 14, 26 al 31. Yo voy a leer mientras lo buscan, que Pedro tuvo el coraje de dejar todo por el Señor. Y dice en Marcos 14, 28, si lo quieren anotar, dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Nosotros, dice, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y en Marcos 14, 26 al 31, el que lo tenga. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado dos veces, me negarás 3 veces. ¿Y el 31? Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir, contigo no te negaré. También todos decían lo mismo. Fíjense qué curioso que dice, todos se iban a escandalizar. Y todos decían lo mismo, que si tenían que morir con el Señor, eso iban a hacer. En el Imperio Romano, el canto del gallo era el tocar de la trompeta. Se dice canto del gallo, pero en realidad tenían prohibido la cría de animales domésticos. Entonces, el canto del gallo era la primera trompeta a las 12 de la noche y la otra a las 6 de la mañana. Entonces, acá hay un episodio maravilloso que voy a relatarlo a mi manera y voy a pasar los versículos, ¿no? Uno de ellos es, bueno, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, esos Marcos 14, 53 y 54. Para anotarlo, lo voy a leer yo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y Juan 18, 15 al 18, el que lo tenga, y también Marcos 14, 66, 72. Esto es importante leerlo. Primero Marcos 14, 66 al 72. Leo Marcos. Marcos 14, 66 al 72. Dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba,
mirándole, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas Pedro negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero Pedro negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando en esto, lloraba. Juan 18, 15 al 18. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera le dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. ¿Por qué hago revisar los 2 versículos, los 2 libros juntos, no? Porque Pedro, entre el arresto de nuestro Señor y el segundo canto del gallo, la segunda trompeta que sonó a las 6 de la mañana, pasaron 6 horas desde una marca hasta la segunda. Son 6 horas. Y todo el otro proceso, o sea que estuvo más de 6 horas, habrá estado 7, 8 horas desde el arresto de nuestro Señor. ¿Y dónde estaba Pedro? En el patio. En el patio, viéndolo al Señor. Porque acá dice que una criada, que era una portera, que también lo reconocía, y el discípulo amado, que era el que tenía la conexión para que Pedro pudiera ingresar al lugar, para que Pedro pudiera entrar a la comisaría donde estaba preso Jesús. Y sin embargo lo podía ver, se ve que todavía no estaría en el calabozo, pero qué difícil, ¿no? Porque nuestro Señor no lo acusaba a Pedro, no le decía: él está conmigo, él vino conmigo, vamos todos juntos. No. Calladito la boca, dijo: yo acá me la banco solo, vos quedate ahí. Pero viste que te dije, mirá que era difícil. Y se iban a escandalizar todos. ¿Pero quién estaba ahí? Pedro. ¿Y los demás? No estaban. Hay que tener coraje, ¿eh? para ser cómplice, ¿no? Y estar parado en la puerta, o adentro, o en el patio, como cuando ingresó, porque él que necesitaba saber qué pasaba con el Señor. Y él no lo dejaba, él dijo: yo no te voy a dejar, y no lo dejó. Lo estaba logrando. Lloró amargamente porque lo negó, porque Jesús le dijo: mirá que esto es difícil, me vas a negar 3 veces. Y así pasó. Y sin embargo, él resistió y permaneció al lado del Señor, viéndolo. Y las conexiones, ¿no? Que yo acá puse conexiones, favor de Dios, para que podamos ingresar a ciertos lugares donde ningún otro va a poder. Dice que mas Pedro estaba fuera de la puerta, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú uno de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban allí en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro. O sea, tremendo, ¿no? Tremendo. Se infiltró entre todos los demás. Y claro, nosotros hay algo que
que es inevitable. Yo estoy haciendo un curso los martes y a veces se me escapa amén. Menos mal que no me escuchan. Nos juntamos la semana que viene, amén. Y cuando doy una explicación que me gusta, uno dice gloria a Dios. ¿Y cómo no te van a identificar? Era eso lo que le pasaba a Pedro. Maranata, no sé cómo sería, pero me imagino que si era un hombre que era un hombre rústico, un hombre duro, que un día cuando predicó Cristo y le dijo correr las barcas, que ahora lo vamos a leer, y él le dijo te haré pescadores de hombres, se contagió de la manera de ser de Jesús. Fue forjando el carácter de Jesús, se fue vistiendo con las vestiduras de Jesús, que es lo que hablaba nuestro hermano Hernán la semana pasada, ¿no? Nuestra personalidad sea forjada con similitud a nuestro Señor. Y agregándole a esa vestidura y a su carácter, virtudes, ¿no? Hay que añadir, dice, sumar permanentemente las buenas costumbres, las buenas virtudes, que esas son las que hacen que seamos nosotros parecernos a Cristo, porque debemos parecernos a Él. Miren qué muestra de coraje, ¿no? En Juan 18, del 10 al 11, Juan 18, del 10 al 11, dice, es un detalle, ¿no? Que dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, cuando lo arrestaron al Señor, que conocemos la historia, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Qué coraje el de nuestro Señor. Y a veces, quizá por poquita cosa, llegamos tarde a un lugar. Nos da miedo escénico para hablar de lo que el Señor nos reveló a nosotros. ¿Por qué tener miedo escénico? Yo tuve que romperlo. A mí me costaba cantar en algún lugar, siempre tuve eso, pero cuando fui a la calle, rompí con todo eso. Siempre voy quizá con un poco de temor, pero tomo el valor y guitarra en mano y a alabar al Señor, a predicar. Y Pedro, por sobre todo, porque cuando Pedro estaba en el patio, mirando lo que pasaba y calentándose la mano entre los demás judíos o gentiles que estaban en ese lugar, los soldados que estarían calentándose las manos con el fuego. O sea, era una noche fría. Había un pariente de Malco que lo miraba a Pedro. Como diciendo, vos le cortaste la oreja, ¿no? Lo podía haber aprendido y habérselo llevado. Pedro quería estar cerca del Señor. No importa lo que pasara, él sabía que corría un riesgo enorme. Tuvo que negarlo porque si no, ahí sí que uno de los crucificados al lado de nuestro Señor quizá hubiese sido él. Pero él tenía otra misión mucho más importante, que nuestro Señor tampoco lo quitó de la misión. Porque como yo decía recién, yo siempre me pregunto para mí, ¿qué hubiese pasado si el Señor hubiera dicho, no, Pedro, amigo mío, quédate ahí, chao? Lo único que dijo, lo miró, ¿viste? Escuchá, 3 veces, listo. Para llegar a vivir, el coraje de Pedro permitió aguantar de pie el proceso de sus 6 horas de mayor peligro de toda su vida, que es lo que expliqué recién. Al final lloró amargamente, pero mientras tanto se pudo sostener. Eso le dio autoridad para escribir, añadid a vuestra fe virtud. Dijimos que la virtud es algo que es únicamente para hacer el bien, siempre basado en su fe y siempre pensando, Señor, no te voy a dejar. Para llegar a vivir con coraje, primero hace falta tener un corazón muy sensible al obrar del Señor. En Lucas 5, del 1 al 11, lo voy a leer. Lucas 5, del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, nuestro Señor, ¿no?, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dice dejándolo todo, le siguieron, todos le siguieron. Acá, 2 cosas. Nuestro Señor era verdaderamente anticipado en los tiempos. Cuando Él ve que estaban las barcas sobre el agua, ¿no? Hay un análisis hecho de sonido que cuando vos hablás desde el agua, muchas veces algunos, si habrá ido a pescar, puede escuchar aún en un río de 500 metros de ancho casi lo que hablan del otro lado. Porque viaja por encima del agua, al ras del agua, el sonido viaja con mucha claridad. Lo mismo hizo cuando en el Sermón del Monte, cuando él predicaba, siempre se alejaba un poco de un lugar alto, o en este caso. Le servía de micrófono. Claro, le servía de altavoz. Pero acá está hablando de Simón, después le cambió el nombre, le puso Pedro. Y dejándolo todo, dice, ¿no? Imagínense que muchas veces el cristiano, el humano, le pides cosas a Dios y uno con nuestras fuerzas, que a veces no es solo lo material. Yo he visto en este proceso de estas 40 clases, 40 reuniones, 40 enseñanzas, 40 bendiciones, pude ver milagros. Esas son las barcas que se reventaban. ¿Cómo no lo vamos a seguir al Señor nosotros? ¿Cómo no vamos a tomar esta responsabilidad? 10 meses. 10 meses. Y el Señor nos dijo: bueno, ahora serán pescadores de hombres, ¿no? Yo lo he visto a Santiago predicarlo otra vez, a Hernán, estuve en su casa. Pescadores de hombres. Sale a buscar a la gente, porque yo doy testimonio de que lo hace. Y es maravilloso. Verdaderamente es maravilloso. He aprendido, ahora voy a seguir con la clase, pero aprovecho también para agradecer, porque he aprendido cosas que, como digo siempre, lo del Sabbat, lo del viernes, la palabra, el para allá, estar pendiente al nacimiento de la luna, cosas que no entendía y que hoy las disfruto. Entonces, me considero un pescador de hombres, claro. Hay mucha gente que viene a mí y yo les predico, y mucha gente que viene afligida con alguna situación, con algún problema, y yo les predico, y eso es ser pescadores de hombres. Después vendrán las grandes multitudes si Dios lo quiere así, porque si así no lo quisiera, serán 10, 20, 3, 1, y hay que ver de ese uno qué es lo que después Dios hace, porque dice la palabra que muchos hospedaron ángeles sin siquiera saberlo, y quizás nosotros seamos eso. Quizá un día nos toque una multitud, quizá un día nos toque una persona. Entonces, el mismo coraje, el mismo valor lo tenemos que tener para esas 2 ocasiones, para la ocasión que el Señor presente.
hasta muchas veces vamos a hacer reflexionar a personas que son sabios en su propia opinión. Yo fui uno. Y tuve que reflexionar y empezar de vuelta. Entender que no era el camino. Entender que era este, que me llena de felicidad, y hoy tengo paciencia. Tengo paciencia. Y la prueba, la evidencia, como dije al principio, es esta. Estamos acá. Con 2 Biblias, 3 con el celular, la cámara enfrente, el mate que se enfría. Esto es la evidencia. E ir dejando de lado muchas cosas de nuestra vida. Yo lo que quiero agregar en esta parte es que Pedro obedeció la voz del maestro. Pedro había escuchado de hablar de Jesús por medio de un amigo que visitaba también las prédicas de Juan el Bautista. Cuando Jesús se le acerca a ellos para hablarle y le dice, boga mar adentro, que entrara, Pedro le hace caso, pero estaba en desánimo Pedro, porque no habían podido pescar en toda la noche. No habían rescatado nada. Y ellos se alimentaban de eso. Dios le muestra el verdadero alimento. El alimento era ser pescador de hombres. La bendición Dios la da. Jesús se la dio a la bendición, que fue los peces. Los bendijo. Y obró el milagro. Hubo milagro, pero también hubo alimento. Y le demostró que el alimento verdadero era seguirlo a él. Ser pescadores de hombres. Jesús resucitado honró a Pedro. Tremendo. Pero también lo había honrado antes. Tremendo. Y también cuando fueron María, la madre de Jacob, y María Magdalena, eso está en Marcos 16, del 1 al 8. Del 1 al 8. Marcos 16, del 1 al 8, dice así. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana. Y muy de mañana, dice. El primer día de la semana vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. O sea, le dijo, miren, no está. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, tremendo, nuevamente, les dieron una orden, díganle a los discípulos y a Pedro. O sea, me imagino diciendo, señores, el Señor ha resucitado, ¿no? Acá dice que irá a Galilea, dice, pero id decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. El Señor ya estaba esperándolos en otro lugar. Pero qué maravilloso porque le dan la información a todos y le dicen, decile a Hernán, a Santiago, a Adrián, a Don Horacio, a Pablo, a Jorge, a Horacio Jr., a Marisa, a Freddy. Decile, o sea, ya le estaba dando la comunicación de dónde iba a estar el Señor. El Señor irá antes que nosotros. Porque Él es soberano, es el Dios del universo, nuestro único Dios, es omnipresente, está en todos lados, en todo momento. Entonces Él va a ir ante nosotros, no tenemos que temer. Cosa difícil. Por eso el coraje, tomar valor para vencer el miedo, para ir sabiendo que el Señor nos va a estar esperando en ese lugar. Y nos va a poner la gente y nos va a poner palabra que ya hemos recibido en estos 10 meses, en estos 10 años, en estos 30 años.
en estos últimos días, en este último rato, y lo vuelve a honrar. Dice, Jesús cocinó un pescado para Pedro. Maravilloso. Qué maravilloso. Les dio alimento, los proveyó. Se hundían las barcas. Pedro se dedicó al Señor. Y sin embargo, no se trata de un bien económico o de lo que sea, sino que el Señor te mande a un lugar y te mande a avisar para estar en un determinado lugar, es maravilloso. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Eso está en Juan 21, 3, 9, 13 y 14. También Jesús le advierte a Pedro. Jesús rogó para que su fe no falte. En el coraje es una responsabilidad nuestra, como lo dije al principio. El Señor nos da la fe y virtud, pero todo lo demás, todas las demás cualidades humanas son nuestra responsabilidad, las tenemos que añadir nosotros, con esfuerzo, con conocimiento, con oración, con ayuno, con escuchar la voz del Señor, con escuchar la voz de nuestros hermanos cuando nos están predicando. Muchas veces hay cosas que las pasamos desapercibidas o ya las olvidamos y sin embargo siempre hay algo de donde tomar nota. Aunque conozcamos la Biblia, aunque conozcamos la palabra, ¿por qué? Porque la revelación que Dios le baja a una persona es especial para cada uno. Entonces, cuando el Señor dice en Lucas 22, 31 a 34, que es cuando sabe que Satanás lo había pedido a Pedro para zarandearos, dice, ¿no? Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte también, o sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. O sea, el Señor, a pesar de la situación que estaba por vivir, ya le había advertido a Pedro y ya había orado para que no le falte la fe, para que no le falte fuerza. Y Pedro pudo cumplir con estar al lado del Señor. Pudo tener el coraje, pudo añadir ese coraje a la virtud para quedarse al lado del Señor toda la noche. Jesús especialmente le recomienda el ministerio. Cuando hubieran comido, Jesús dijo, esto está en Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esto fue cuando el Señor no le reprocha aquí, pero sí le recuerda porque le va a encomendar algo especial. Dice Jesús, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Lo que estaba haciendo el Señor acá es recordándole la misión que tenía que cumplir. Por eso le dice, apacienta mis corderos. Después dice, primero dice, apacienta mis corderos.
Después le dice, pastorea mis ovejas, o sea, dale de comer. Y después le dice, apacienta mis ovejas, las tenía que contener. O sea que ya le estaba diciendo, vas a ser pastor, vas a ser el pastor de toda esa gente que al ser pescador de hombres, vas a traer al camino de la fe, ¿no? En ese momento todavía no existía el Nuevo Testamento, se estaba por escribir, el Señor estaba dándole una tarea a cada uno, tiene una misión para cada uno, pero nosotros tenemos que tener una gran responsabilidad. Por la gran responsabilidad, por el coraje que tuvo Pedro, le dio esa gran responsabilidad. Y yo anhelo eso, que por el coraje sé que el Señor me va a dar la responsabilidad. No me va a dar una responsabilidad si yo no me animo, si yo no tengo el valor para ejecutarlo. ¿Para qué me sirve a mí estudiar mucho y no tener el valor? Entonces no me va a dar una responsabilidad. Y yo veo que a cada uno de nosotros ya tienen una gran responsabilidad. Y lo puedo ver en cada uno, en cada cosa que acotan, en cada clase. Cada miércoles tienen algo especial para expresar que el Señor les revela. Pedro fue el primero en predicar el Evangelio lleno del Espíritu Santo. Esto está en Hechos 12, 37 al 42. Si alguno lo tiene, Hechos 12, 37 al 42. Hechos 12, ¿cuánto? 37 al 42. No está. Si no lo escribimos ahora. El último versículo es el 25. A ver. Bueno, voy a leer. Entonces dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense qué gran... Hechos 2. Hechos 2. 2. Sí. 2. 37 al 42. Al 42. Fíjese que hablábamos de la gran responsabilidad por producto del coraje que tenía Pedro, que dijo, sí, bueno, yo te voy a seguir y voy a seguir adelante y acepto, y te negué 3 veces, y 3 veces me preguntaste y lloré amargamente, Señor, y acá estoy de vuelta, vamos para adelante. Entonces, Pedro, fíjese que dice, arrepentíos y bautícese cada... Es una palabra difícil muchas veces de decirla en la calle, a mí que me tocó la vía pública, porque la gente te mira como raro. Y uno tiene que mantenerse de una manera después. ¿Por qué? Porque esa persona que nos escucha hablar de esa forma y un día estamos haciendo algo mal, o nos enojamos con alguien en la calle, no podemos mantener el testimonio, ¿no? Pasa lo siguiente, nos van a recordar como, es el que decía arrepentidos. Pedro tuvo que tener el coraje y el Señor le añadió. Y eso les va a pasar a ustedes, hermanos. Eso les va a pasar a ustedes. Gloria a Dios porque estamos preparándonos para algo nuevo. Yo sé que es así, a pesar de las situaciones de cada uno, del país, de lo que sea. Yo sé que se viene algo
grande, aunque la Biblia dice que las cosas van a estar mal, pero nosotros vamos a seguir trabajando. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente que tienen que dejar de pecar, porque Pedro lo decía, dejen de pecar, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Esta es la primera prédica de Pedro ante la multitud, ante la gente. Y de mucha gente de estas fueran las de gente que iban hacia Menor. Entonces se fueron llevándose llenos de la palabra de Dios, llenos de la fe, llenos del Espíritu Santo, que Pablo les decía y les compartía. Y dice, para que cuando el Señor, nuestro Dios, llamare, porque tenemos un llamado, ¿no? Tenemos el llamado a ir y predicar la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra, ¿no? Pedro le predicaba con autoridad a los gobernantes, a los ancianos, a los escribas y a los sumos sacerdotes y a su familia. ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! La verdad que yo me imagino, Hernán, que sé que Dios nos puso acá como compañeros de batallas. Yo sé que me estoy preparando, Hernán, para lo que se viene, y sé que vos tenés conexiones con gente, ¿no? A la que hay que ir a predicarle, y es gente dura. Si no aceptan, bueno, nos sacudiremos el polvo de nuestros pies y seguiremos con la obra en otro lugar, en otra manzana, en otra institución, pero sé que estamos para transformar eso. Acá dice que aconteció al día siguiente, esto está en Hechos 4, 5 al 12. Hechos 4, 5 al 12. Si alguno lo tiene. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron con qué potestad, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay manera de agregarle nada a la salvación. Podemos instruirnos, pero solo Cristo, Jesús, el gran sacrificio, el sacrificio perfecto. Yo tengo una canción hecha sobre el sacrificio perfecto, solo a través de él. Y muchos nos van a preguntar, ¿y ustedes de dónde salieron y de dónde son? Y a veces, ¿cómo les explicamos, no? ¿Y cómo les explicamos que los milagros suceden? Porque mi cuñada ya prácticamente no se dializa. Una niña que la había atropellado un auto con fractura de cráneo, se ve que le pisó la cabeza, está en la casa. Joaquín, ¿no? Y otros hechos que hemos compartido acá entre nosotros. Esa niña que yo había pedido que hablara, esto fue en enero, y la internaron para morir. Y sin embargo, estamos en julio, y está con asistencia, oxígeno, pero está en la casa. Pasaron ya 7 meses. Y la madre pensaba que esta criatura se moría. Yo le pedí al Señor y sentí que Dios iba a hacer el milagro, y lo hizo. Bueno, es con esa autoridad.
con esa autoridad. Muchas veces ha pasado que vamos a algún lugar, yo en mi caminar en Cristo orábamos por algo y nunca, y he visto orar por cosas que nunca sucedieron. Y sin embargo, acá somos poquitos y Dios se manifiesta, las cosas suceden. Sustento y abrigo, como dice la palabra, ¿no? Todo lo demás lo va a hacer el Señor en su momento, maravillosamente. Bueno, aún la sombra de Pedro tenía poder. Quiera Dios que por la fe, cuando nosotros estemos en un lugar, predicando una palabra, cantando una alabanza, un enfermo se sane, porque no sabemos cómo impacta el corazón de la gente y el espíritu, cómo hace el Señor. Eso es hambre. La gente acá que sacaban los enfermos a la calle tenían hambre del Señor. Habían oído que había alguien que era todopoderoso y que sanaba a los enfermos, entonces los sacaban a la calle. Y aun cuando pasaba Pedro, la gente se sanaba. No es que Pedro era un superpoderoso, estaba lleno del Señor. Era el Señor quien hacía la obra a través de Pedro. Los apóstoles llenaron Jerusalén del Evangelio, eso está en Hechos 5, 27, 29. Es donde habla que ellos iban a obedecer primero a Dios que a los hombres. Nosotros muchas veces tenemos una misión y a lo mejor no nos dejan predicar en un lugar porque no nos van a dejar entrar en un hospital, pero tenemos que obedecer a Dios. ¿De qué manera? Y inteligentemente tenemos que llevar la palabra a alguien que a lo mejor no nos dejan entrar para que la reciban. Pedro resucita a Dorcas. Esto es maravilloso. Esto está en Hechos 9, 40, 42. Dice: entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Muchas veces el Señor nos va a dar esa posibilidad. Yo siempre trato de, cuando va a pasar algo, que afirmo, y yo soy un nuevo, digamos, me considero humildemente, todavía me falta mucho conocimiento, pero tengo mucha fe, tengo que añadirle todo lo demás, porque tengo verdaderamente mucha fe. Es algo que yo, cuando vi estas cosas que pasaron acá, en las oraciones, y los enfermos que hoy están haciendo otras cosas, no sé qué tiempo les determinará el Señor, como a nosotros, pero sí que hizo cosas, digo, wow, yo esa fe la tengo. Y muchas veces quizá a través de una oración hemos resucitado a algún muerto. Hemos resucitado sueños, esperanzas, matrimonios, familias, relaciones. Y en algún momento lo sobrenatural, hecho de esta manera, también va a pasar. Así que, bueno, como conclusión... Había un Pedro anterior y un Pedro posterior. Quiere decir que eso creció en su fe. No era el mismo Pedro cuando lo negó a Jesús, cuando Jesús subió a la barca, porque leímos todas esas partes, ¿no? Era otro Pedro. Era un Pedro que estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo y muy usado por el Señor para llevar el Evangelio y la salvación a todos, ¿no? A toda criatura. Era otro Pedro este. No, tremendo. Bueno, como conclusión, al igual que Pedro, ¿tenemos el coraje? ¿Tenemos el coraje de prometer que si fuera necesario moriríamos por el Señor? ¿Dejaríamos todo y no lo negaríamos? ¿Podremos soportar el proceso de estar metido en el patio del enemigo? Porque muchas veces vamos a ir... El patio del enemigo, ojo, que puede ser un lugar, sanatorio. El riesgo que uno puede correr estando en ese lugar, ¿no? Porque Sí, a lo mejor... muchas veces con gente incrédula, ¿no? Que no cree también, no creen en Cristo y también podemos estar en ese patio, ¿no?
en algún problema de la familia también, muchas veces en las familias que no creen, dentro de la familia misma. Y estamos en esas reuniones medias como raras, ¿no? No. Y vamos a soportar el proceso cuando nos quedemos solos, solitos, frente al compromiso. Porque muchas veces vamos a ir a predicar, a orar por un enfermo, vamos a armar una patota de gente, porque muchas veces pasa que nosotros hoy somos esta comunidad, pero cuando esto crezca va a haber mucha gente que va a decir, sí, vamos, se suman 20. Y cuando vas al hospital a orar por los enfermos, estás solito con el Señor. Y eso es lo que hay que soportar, tomar coraje y avanzar. Jesús nos va a revelar, nos va a mostrar el camino, nos va a dar las herramientas, la forma, Él se va a anticipar al lugar. Solo tenemos que tener coraje para asumir la responsabilidad que el Señor nos va a dar, ¿no? Y ahí vamos a poder ver, esto es 1 Corintios 2, 9 y 10, si alguno lo quiere leer, que esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Es lo que va a pasar, porque lo promete la palabra, no porque lo diga yo o porque me parezca. 1 Corintios 2, 9, 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. ¿Somos conscientes de lo que Dios nos concedió? Porque a veces oramos y no pasa nada, pero después las cosas pasan. ¿Somos verdaderamente conscientes de esto? Son cosas que yo me pregunté, porque esto no es sabiduría humana. El carnal no lo puede ver, porque no tiene la revelación, pero el espiritual sí lo puede ver. El espiritual puede discernir, el espiritual puede saberlo, puede notarlo. Nosotros podemos ver cosas en el campo espiritual que la gente no lo ve, sin ser supersticioso. No hace falta que veamos, que uno tenga que ver cosas, sino que uno ora y decís, bueno, al otro día te llega, pum, el mensaje, o a lo mejor querías hablar con una persona y te manda un mensaje y inicias una conversación, y es para bendición. Nosotros lo entendemos porque tenemos la mente de Cristo y nos formamos en Él. Concluyo con que, acompañando la clase pasada, tenemos que formar en nosotros el carácter de Cristo, la mente de Cristo. Todo lo que leemos en la Biblia, cualquier versículo que leamos es el Señor que está hablando. Lo que pasa es que a veces lo vemos como texto. Así que, bueno, hermanos. Y va acompañado con la clase anterior, ¿por qué? Porque debemos revestirnos, debemos cambiar nuestra vestidura, nuestra manera de pensar. Por eso todo es como que va unido. El Señor no deja nada al azar, todo va unido. Amén. Bueno, Freddy, yo te diría que en el mismo espíritu con que estás trayendo esta enseñanza, por favor nos ministres con la oración, con la oración, que nos lleves a hacer un compromiso, como Pedro, el mismo compromiso que explicaste que hizo Pedro, y tuvo el coraje de estar esas 6 horas y después de resucitado el Señor, ser el ministro que fue dando la primera predicación después de Pentecostés, de Hechos capítulo 2, ¿no? Cuando 3.000 personas, vos hablas de 10, 20, 30, 3.000 en una sola vez por la primera predicación de Pedro. Así que ministranos para que el Señor nos toque el corazón a cada uno de nosotros y nos dé ese coraje. Y con esto cerramos la reunión. Padre Santo, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, en esta hora, Señor, presentamos, Señor, nuestras vidas ante ti como ofrenda, Señor, para que tú, Señor mío, nos aceptes, nos llenes de sabiduría,
que provea, Señor, a nuestros hermanos de sabiduría del cielo, de elementos y de toda cosa que ellos necesiten, Señor, para predicar tu santo evangelio, para que podamos forjarnos, Señor, y ser como Pedro, Señor, ese coraje, Dios mío, a pesar de cada situación, de estar en el palacio del enemigo, Señor, muchas veces nos ha tocado eso, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, yo te pido que fortalezcas a mis hermanos, que alces sus brazos, Señor, que le des sabiduría de lo alto, Dios mío, para expandir, Señor, el Evangelio, para predicar tu palabra, para llevar buenas nuevas y salvación, Señor, y llevar sanidad a los enfermos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío, llenanos de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Nos ponemos frente a ti, Señor, rindiendo nuestras coronas, Señor, de rodillas, Señor mío, ante ti, Dios, para que nos llenes, Señor. En el nombre de Jesús, llena, Dios mío, ahora derrámate, Señor, sobre nuestras vidas, aún más, Dios mío, de todo lo que hemos recibido de ti, Señor. Es necesario que estemos rebosando de ti, Señor. Que nuestra copa rebose de ti, Señor mío. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Que perdamos el temor, el miedo, Señor. Para seguir avanzando, Señor. En el nombre de Jesús. Y tú añadirás, Señor, a todos los que han de ser salvos, Señor. Como en la iglesia antigua, Dios mío. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y así serán miles los convertidos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. No ignoramos las acechanzas del enemigo, Señor. Pero, Señor, por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu presencia en nuestra vida, Señor, dice tu palabra, que resistamos y el diablo huirá de nosotros, Señor. No habrá quien nos pueda detener, Señor. ¿Quién, Señor? ¿Quién contra nosotros, Señor mío? Si estamos contigo, Señor. Si el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nosotros te tememos, Señor. Temor a Dios, Señor. Es el principio de la sabiduría, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, que tu revelación de la palabra en cada uno de mis hermanos, Señor, en cada uno de sus hermanos, lo que tú tienes para decirle a ellos en su corazón, Señor, sea derramada, Señor, con abundancia, para que en cada reunión, Señor, recibamos, Señor, estas riquezas, Señor, estas riquezas que vienen de lo alto, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, despojándonos de nosotros mismos, Señor, para estar únicamente contigo, Señor, en estos momentos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendigo la vida de mis hermanos, de cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús, su esfuerzo, Señor. Bendigo, Señor, el fruto de su trabajo, Señor, que no falte pan en la mesa de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, que no falte la paz, Señor mío, en las familias, Señor, en aquellos que nosotros te pedimos cada día que oramos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en cada pequeña congregación, Señor, que forman nuestros hermanos de esta comunidad de fe del aire, Señor, que tú te muevas, Señor, entre ellos, que tu presencia, Señor, se haga manifiesta y notorio, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío. Bendigo la vida, Señor, de nuestros pastores, de don Horacio y Ada. Gracias, Señor, por haberlos puesto en nuestro camino, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, porque de ellos también nos alimentamos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, bendigo la vida de mi esposa. Bendigo, Señor, esta clase que hemos podido preparar, que hemos podido estudiar, Señor. Y por sobre todo, Señor, te damos gracias por todo, Señor. Gracias por todo, porque tenemos sustento y abrigo, Señor. Y tu presencia siempre está con nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, forjar tu carácter en nosotros, Señor, y copiar esa valentía, Señor, de los profetas, Señor, de los apóstoles, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, de tus discípulos, Señor mío, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza, Señor, la inteligencia, Señor mío, la viveza, Señor, para poder presentarnos en lugares que sabemos que serán difíciles, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Dios mío, por todo este tiempo y por todo lo que vendrá, Señor. Porque tú has orado por nosotros, has orado por aquellos y por los que vendrían, y esos somos nosotros, Señor, y aquí estamos. Firme, Señor,
estudiando tu palabra, recibiendo de tu presencia, compartiendo, Dios mío, compartiendo el pan, Señor mío, porque aunque cada viernes estamos cada uno en su casa, siempre, siempre, siempre los tenemos en el corazón, Señor. Gracias por todo este aprendizaje y porque podamos, Señor, dedicar este tiempo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, gloria y honra, Dios mío. Amén. 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 Muchas gracias, Freddy y Marisa. Amén. Realmente nos han bendecido con este estudio de la palabra. Todo lo que han estudiado y agregado para bendecirnos ha sido muy, muy fructífero. Muchísimas gracias. A mí me hizo bien la enseñanza, por momentos me emocionó y realmente hace falta coraje para servir al Señor, pero no solamente para servir, para vivir en el camino del Señor. Yo siempre digo, yo he hecho muchas cosas difíciles en la vida y me han costado mucho, pero lo más difícil de todo lo que he hecho en la vida es ser cristiano, porque se requiere un verdadero coraje para seguir al Señor. No te pido que los quites de este mundo, dice el Señor en su oración, sino que los guardes del mal, porque realmente es difícil la vida diaria, y ahora Pablo está entendiendo un poco más aquella observación que con mucho entusiasmo hizo en las primeras clases, de que esto es tan hermoso y tan fácil que todos lo deberían saber y todos deberían seguir este camino, pero viste, Pablo, que no era tan fácil, aún para nosotros. Así que los bendecimos en el nombre del Señor, y si Dios quiere, el miércoles que viene estaremos juntos para un nuevo estudio de la palabra de Dios. Sean bendecidos todos y gracias por la paciencia, gracias por estar. Gracias a todos. Lindo, hermoso, Freddy. Después hablamos. Buenas noches. Feliz día. Gracias. Muchas bendiciones. Nos vemos. Bendiciones. Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando, y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.